Muy buenas tardes a nuestra comunidad Wix. Un gusto saludarle a cada uno de ustedes. Les habla el doctor Ignacio Landeros Moreno. Soy el moderador invitado para este magno evento que el día de hoy la maestra Mirler Arlendis Guerrero Rodríguez nos va a mostrar una temática que siempre es muy atendible y viable para todos nosotros. Así que quiero expresar básicamente a ustedes este agradecimiento. Mis actividades académicas versan más bien como PhD en Administración Gerencial y también doctorado en Dirección de Proyectos, como también a nivel de pregrado Ingeniería Civil e Industrial Química con especialización en materiales peligrosos, medio ambiente y ecotoxicología. Siempre este tipo de temáticas son muy importantes para nosotros como universidad, pero también comentar a ustedes la enorme oportunidad que tenemos de poder desarrollar estudios a nivel global, donde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS, se encuentra presente en más de 16 países en los 5 continentes. Esto nos lleva y nos facilita muchísimo el trabajo porque a través de distintos tipos de programas doctorales, por ejemplo, doctorado en educación e innovación, administración de empresas, economía y finanzas y dirección de proyectos. Lo mismo ocurre con maestrías de alta calidad y especialización como es educación y tecnología digital, gerencia hospitalaria y dirección y gestión educativa. Todos estos programas están acreditados y avalados por la Secretaría de Educación Pública Mexicana con sus respectivos REBOEs. Todo esto es viable, es posible para nosotros como universidad contar con investigadores como la que vamos a ver en un momento más, donde tenemos la chance de trabajar junto a ellas, pero para esto se requiere una red de contención donde necesitamos ir avanzando, por ejemplo, con nuestros alumnos a nivel doctoral o de maestría, a través de la red Alumni, Innovación Sin Frontera, por medio de distintas disciplinas y actividades, por ejemplo, NextMind, Synapsis, Quizmaster, Confuturo, InnoLab. Pero el día de hoy, a través de Nexus Site, tenemos la posibilidad de la promoción de la cultura científica y esto vamos a ver junto a nuestra investigadora. Mis recomendaciones es que las preguntas sean realizadas en el chat para así poder ir socializando directamente con ella una vez finalizada esta actividad. Y cuando hablamos de actividades que son transversales, que son muy desafiantes y que obviamente también conlleva a un cambio de paradigma e incluso de actitud hacia determinadas tecnologías, hoy la maestra Miller Arlendis Guerrero Rodríguez nos va a mostrar la influencia de las tecnologías de educación en los procesos de enseñanza. Maestra, un gusto saludarla. Muy buenos días. Dejo de compartir. Por favor, aperture su cámara y también su audio y procedemos a compartir su presentación. Muy buenos días. Trato de iniciar video, pero dice que el anfitrión lo ha deshabilitado. A ver, vamos a ver. Permítame un minuto. Ujú. Vamos a checar. Mm, Me parece que ahora debiese ser maestra. Excelente. Muchísimas Ahí gracias. está. Maravilloso. Entonces, muchas gracias por asistir. Un gusto saludarla. Y por favor, compártanos su presentación para empezar a desarrollar esta importante temática que usted nos presenta el día de hoy. Excelente. Ahí, pantalla completa. Bueno, Excelente. muchísimas Maestra, gracias. el auditorio es suyo. em, Dispone aproximadamente de unos 40 minutos para desarrollar y luego vendrán
preguntas hacia usted. Así que muchas gracias por compartirlo. Ok, gracias a usted por asistir. Muy buenos días. Esta ponencia recibe el título de la influencia de las tecnologías educativas en los procesos de enseñanza. Eh, sí, mi nombre es Miller Guerrero Rodríguez. Soy egresada de la Universidad de Cartagena, Colombia, filósofa de profesión. He realizado varios diplomados orientados a la educación, porque en eso me desempeño hace más de 8 años. Eh, Me gusta lo que hago y siempre estoy atenta a aprender cada día. Soy estudiante de maestría en educación y tecnología digital con 8 años de experiencia, más de 8 años de experiencia en docencia y en el desarrollo de habilidades y estrategias pedagógicas. Quiero, en principio, dejarlos reflexionando sobre esta cita ante la cual luego vamos a volver, que es de un sociólogo francés, Cornelius Castoriadis, que dice que no hay oposición entre el individuo y la sociedad. El individuo es una creación social, acaso en tanto tal y en su forma social histórica dada cada vez. Es así como abrimos entonces una breve explicación y les voy a decir. eh, Vamos a empezar con una introducción. En ella se estará realizando el análisis de la situación actual de nuestra sociedad y el planteamiento del problema de esta investigación. Luego vamos con la formulación del problema como tal, la formulación de la pregunta, problema y los objetivos de la investigación. También sobre el marco teórico y los fundamentos metodológicos que ésta conlleva. Y por último, la hipótesis, los posibles resultados en base a la prueba 1, que fue una encuesta que le hicimos a los estudiantes de grado 10 y 11. Por último, las conclusiones. Bueno, nuestra sociedad hoy por hoy se encuentra pasando por diversos puntos centrales en los que quisiera enfatizar. Primero, volviéndome hacia el hecho de que eh, hemos, hemos, hemos estado en un proceso de continuo cambio, lo cual es normal en los asuntos humanos. La escuela de hoy no es la misma de hace 10 años, de hace 20 años. Eh, la escuela tradicional era una escuela donde se transmitían información, donde se trataba de transmitir los conocimientos y el papel central de esa transmisión de conocimientos lo tenía el maestro. Con los cambios, cambio progresivo que se ha ido teniendo en la historia, no solo de los asuntos humanos, sino que también en la escuela y en el ser humano como tal, hemos venido transformando la educación. La nueva escuela ya no toma como punto central al maestro, sino que el maestro es un facilitador de las enseñanzas y del aprendizaje de ese estudiante. Entonces, la nueva escuela lleva consigo, digamos que se debe tener en cuenta el contexto en el que se enseña, se debe tener en cuenta la edad de los estudiantes y se debe tener en cuenta, digamos que la época. A eso le llamamos contexto. ¿Cuál es, digamos que la tensión entre la escuela tradicional y la nueva escuela? Es que eh, el punto central, digamos que el actor central del proceso de enseñanza-aprendizaje ya no va a ser el maestro, sino el estudiante. Con eso se vienen, digamos que nuevas prácticas, donde el maestro, como es un facilitador, debe adoptar nuevos estilos de enseñanza para que esos estudiantes aprendan con un conocimiento y tengan aprendizajes significativos dentro de la escuela, pero que relacionen eso que aprenden con lo que viven a diario. La sociedad actual está enfrentando, digamos que una crisis de valores. Eh,
de valores tradicionales. Los estudiantes hoy por hoy le han visto cómo hemos cambiado y cómo a través de los medios de comunicación los nuevos valores no solo morales, sino también las costumbres, la cultura, los ritos, todo aquello que tienen significado para ellos en sus vivencias diarias, ha sido permeado por el uso de la tecnología. Y eso conlleva a unos retos que el docente debe asumir desde el inicio hasta el final del proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes, que debe tener en cuenta que hay una diversidad, primero, de estilos de aprendizaje, de modos de aprender, y asimismo debe tener en cuenta eh, las diversas estrategias para poder llegar a esos diversos modos de aprender a través de la metodología que se utiliza en el proceso de enseñanza. Los retos de esta situación actual es que el maestro como facilitador debe estar siempre a la vanguardia de los cambios que se van ofreciendo en la sociedad. Bueno, la integración de la tecnología en la educación se ha visto, digamos que, modificada por el hecho de que hay facilidad al acceso a estos dispositivos y hay estudiantes que no tienen una guía, no hay un acompañamiento, digámoslo así en términos generales, no hay un acompañamiento desde la casa hacia el uso de esas tecnologías y estos dispositivos o estos aparatos tecnológicos. Toca que el maestro desde la escuela guíe el proceso y concientice al estudiante cuál es el uso correcto que le debe dar a estas nuevas tecnologías, a estas nuevas metodologías, plataformas, etcétera, etcétera. Es menester, es importante expresar que hay una diferencia en el contexto histórico-social, como lo venía diciendo al principio, la nueva escuela versus la escuela tradicional y la importancia de la implementación en las tecnologías de los procesos de educación vigentes para entender que hay una dinámica de cambio social en el proceso de enseñanza actual, ya que a la luz de Cornelius Castoriadis, que es la cita con la que eh, abrí al principio mi presentación, dice, no hay una posición entre el individuo y la sociedad. El individuo es una creación social. Esto quiere decir que cada sociedad va creando un tipo de individuo, pero que no solo termina allí, porque el individuo también debe estar capacitado para transformar la sociedad en la que vive y ir adaptándose a los cambios que van emergiendo con los años, con los sistemas sociales, con las prácticas culturales. Y dice, sigue la cita de Castoriadis dice, ¿acaso en tan y en su forma social histórica cada vez? Es decir, cada vez que la sociedad se desarrolla, progresa o evoluciona, el individuo se debe ir adaptando a esos cambios. Debe estar capacitado para saber qué cosas dentro de esos cambios pueden, digamos que, ayudar a su objetivo personal, ya sea de aprendizaje, ya sea de vida, y qué cosas no. O tal vez el uso que le debe dar a ese, hablando acá de las tecnologías de la educación, el uso que le debe dar a esas tecnologías de la educación. Ahora bien, eh, en los últimos años se ha venido presentando una influencia progresiva de las tecnologías en los procesos de la educación. No solo se queda en la educación, obviamente eso permea todo el contexto de vida de los seres humanos. Pero digamos que abonando un poco el terreno que nos concierne hoy, que es la educación, persisten diferencias notables en la manera en que se evalúan sus efectos. Resulta que muchas veces cuando se da el proceso
de enseñanza-aprendizaje dentro de una escuela. En este caso estamos mirando las experiencias de la institución educativa John F. Kennedy, que es la donde estoy trabajando actualmente como docente de filosofía y ciencias sociales. Se utilizan ciertas herramientas tecnológicas, pero no estamos mirando hasta qué punto estas herramientas tecnológicas que estamos utilizando conllevan o no un avance hacia lo que queremos lograr en el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, si las herramientas que yo estoy utilizando de la tecnología tienen un objetivo preliminar y preliminar al estudio del proceso de enseñanza, o sea, a la educación o a los objetivos de aprendizaje, que llamamos desempeños de los estudiantes, deben ir de la mano. Aquí me apoyo en una cita de Díaz Barriga, dice, las herramientas que se incorporan al aula deben responder a los propósitos educativos claros y permitir que el alumno participe de forma efectiva o de forma activa en la resolución de tareas significativas. Es decir, que el currículum de la área, de la carrera o de la asignatura, en mi caso, debe ir de la mano con unas metodologías diseñadas para adquirir el objetivo o la meta o la evidencia eh, de aprendizaje que se quiera al final. Porque, ¿qué sentido tiene utilizar un video sobre un tema si después no voy a hacer la retroalimentación de lo que se aprende? O de realizar un juego sin un fin o un objetivo claro. Que los estudiantes sepan cuál es el objetivo claro, cuál es el objetivo de ese juego, de ese foro, de ese video dentro de una plataforma. Esto también traigo a colación lo que decía ahorita sobre la nueva escuela. Si el estudiante tiene el papel central dentro de su propio proceso educativo, tiene que desarrollar la capacidad para participar dentro de ese proceso, tiene voz y voto. Es decir, que es una situación homogénea en relación a sus compañeros y al docente, que actúa como guía. Ahora, en cuanto a las tareas significativas, quiere decir que también se debe desarrollar la habilidad para que relacione lo que está aprendiendo con lo que vive a diario. Esas tareas deben ser de uso práctico y significativo. Entonces, para quienes buscamos evidencias, ¿cómo sé yo, cómo estoy seguro que mis estudiantes están adquiriendo un conocimiento al que yo los quiero llevar a través del uso adecuado de las plataformas de información, de las plataformas como Classroom, como eh, juegos lúdicos, virtuales? Ahora sí, dice nuestra formulación del problema. ¿Cómo el uso de las tecnologías educativas impacta en los resultados del proceso de aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa John F. Kennedy y en la eficacia de las estrategias pedagógicas implementadas? Existen muchas herramientas tecnológicas que se pueden utilizar en los entornos educativos. Son cada vez más frecuentes. Históricamente hablando, esto viene desde el año 1990 cuando se da la popularización del Internet, pasando por las iniciativas globales estandarización, sobre la estandarización de las herramientas educativas en Internet. Y luego llega la evolución de las plataformas digitales en el año 2000, de ahí en adelante una revolución del e-learning, los cursos en línea, para luego enfocar directamente en todos los acontecimientos habidos y por haber en la pandemia del año del COVID-19 del año 2020 o del 2020, donde fuimos obligados, los docentes, estudiantes, los padres de familia, en la escuela en general y la sociedad en general, a utilizar sí o sí plataformas digitales para poder transmitir las enseñanzas o para poder facilitar a los estudiantes los procesos de aprendizaje.
Entonces, todos estos recursos, así sea que los docentes no estuviéramos capacitados para implementarlo, así sea que los docentes no tuviéramos la facilidad o el acceso a un computador, a una tablet, a un celular, nos tocó buscar el recurso, no solo a los docentes, sino también a los padres de familia y los estudiantes aprender a manejar todo esto que ellos no sabían. Pero el simple uso hoy por hoy de tener todas estas herramientas digitales en casa o de utilizar cualquier tipo de metodología eh, a través de dispositivos o con videos, con plataformas, con juegos, con todo lo que nosotros hayamos podido aprender y poner en práctica, eso no nos garantiza que nuestros estudiantes, con ese simple uso, ellos lleguen a un resultado que podamos ver las evidencias de un conocimiento como tal. Hay unas, digamos que unas preguntas orientadoras, o unas preguntas guía dentro de esta formulación del problema y es de qué manera las herramientas tecnológicas de aprendizaje han estado cambiando la forma en que los estudiantes construyen conocimientos en nuestra escuela. De ahí la importancia de que busquemos la manera de que nuestros estudiantes sean conscientes de que si bien hay toda unas abanico de posibilidades del uso de estas tecnologías, ellos sepan utilizarlas. ¿Cómo puede el docente, la segunda pregunta, cómo puede el docente ejercer el papel de mediador activo y potencializador del conocimiento en entornos digitales sin perder el vínculo o el sentido humano con sus estudiantes? En esta parte hay que recordar que hay toda una discusión epistemológica en cuanto a si una máquina podría pensar o no. Una máquina me facilita el proceso de aprendizaje o como maestro me facilita el proceso de enseñanza, pero no lo es todo, porque el ser humano es único y es un consolidado, digamos que tiene varios ámbitos o varias cuestiones desde lo mental hasta lo físico que debemos tener en cuenta. La tercera es cuáles son las estrategias que se pueden implementar para promover el pensamiento crítico a través del uso de las tecnologías educativas, lejos de la mera dependencia a la información digital. Como lo venimos diciendo, eh, hay un abanico de posibilidades, hay mucha tecnología, hay mucha información, pero ¿cómo nosotros como docente podemos despertar en el estudiante esa capacidad y habilidad crítica para escoger la información o la fuente más confiable de información y que ellos se puedan defender por sí mismos, sobre todo con las habilidades de pensamiento, como es la parte crítica, la parte racional, la parte reflexiva, y enlazar todos estos conocimientos con las vivencias que ellos tienen a diario. Aquí me apoyo de la cita de Díaz Barriga, donde dice que el aprendizaje escolar cobra sentido cuando se vincula con el contexto real de uso o con los contextos reales de uso. Cuando el estudiante comprende para qué aprende y cómo puede utilizar lo aprendido en su vida cotidiana. Entonces, más o menos lo que decíamos ahorita sobre, sobre el aprendizaje significativo y de qué le sirve a un estudiante adquirir ciertos conocimientos, de qué le sirve si con ellos pueda o no resolver situaciones que se le presentan a diario. Ahora, objetivos de la investigación. ¿Por qué y para qué nosotros podemos implementar esta información? Dice, objetivo general que va directamente relacionado con la formulación del problema, que es la pregunta inicial, dice, explorar cómo el uso de las herramientas tecnológicas influye en el aprendizaje de los estudiantes como en las estrategias de enseñanza que aplican los docentes en la institución educativa John F. Kennedy. Si esas herramientas tecnológicas que se utilizan tienen un objetivo claro y un uso adecuado, puede que ayude
a que en la evidencia de aprendizaje, cuando evaluamos al estudiante, se manifieste que ha aprendido, es decir, que sean eh, positivos esos resultados. Y si el tipo de metodología o estrategia que utilizamos a la hora de enseñarles, eh, aplicándolas de modo adecuado, también tienen un fin, digamos que eficaz. Los objetivos específicos que están entrelazados directamente con las tres preguntas orientadoras, dice la primera, analizar de qué manera las herramientas tecnológicas están transformando los procesos de construcción del conocimiento en los estudiantes en la institución educativa John F. Kennedy. Si lo transforman, sí, no, cómo y por qué. ¿A través de qué? Identificando los tipos de tecnologías que se están utilizando, su función pedagógica y qué influencias han tenido en el rendimiento académico de cada uno de ellos. La segunda, que va de la mano con la segunda pregunta guía, dice, examinar el rol del docente como mediador activo en entornos digitales. ¿Cómo lo haría? Evaluando el proceso de integración de las tecnologías digitales sin perder el vínculo humano con los estudiantes y qué tan efectivas resultan esas estrategias. Porque como docente no puedo delegarle toda una función o toda una responsabilidad a, eh, a las tecnologías de, de educación, a las tecnologías de aprendizaje, a la máquina, porque el sujeto está formado por otras cosas, no solo por la parte racional, sino que hay que tener en cuenta que el ser humano es un ente complejo y completo. Somos mente, cuerpo y espíritu. Y muchas emociones y también el contexto. Si este, la influencia del contexto, el acceso, y de ahí las variantes que irían a arrojar después la investigación. Si hay fácil acceso a estos instrumentos, si el estudiante cómo relaciona o cómo interioriza ese uso, si es consciente de la aplicabilidad, de la utilidad, de lo que lo transforma, de lo que le sirve y de lo que no. Ese sería el papel mediador, papel guía del docente dentro de esto. Tercer objetivo específico, que va de la mano con la última pregunta guía sobre la estrategia, dice, identificar y evaluar las estrategias pedagógicas que promueven el uso del pensamiento crítico mediante el uso de las tecnologías educativas, diferenciándolas de prácticas centradas en la simple consulta de información digital y comparando su impacto con clases donde la tecnología no está presente. Es decir, eh, ¿qué estrategia o qué modos de hacer la clase puedo implementar para que el estudiante no dependa única y exclusivamente de, de las tecnologías de un video, de un juego o de la investigación que él mismo hace a través de las redes sociales, sino que tenga la capacidad y la habilidad para escoger cuáles le sirve, cuáles son las fuentes más confiables y que maneje los conceptos, que maneje las teorías y que maneje los usos sobre eso. Y sobre todo, que sea capaz de ser crítico sobre esos aprendizajes, sobre esa información que encuentra en las tecnologías. Y que además compare o comparamos. Sería mi papel como docente guía. Ese sería mi rol, mirar cuáles son esas estrategias que me sirven para que ellos mejoren sus conocimientos o sus capacidades con tecnología, utilizando la tecnología y sin utilizar la tecnología. ¿Qué tanto el uso de las estrategias tecnológicas fomentan la capacidad crítica del estudiante y qué tanto ayudan a lograr los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la escuela? ¿Cuál es el marco teórico en los que se enfatizaría, digamos que esta investigación? Bueno, aquí tengo una lista, pasando por Cornelius Castoriadis.
Me gusta mucho este autor porque desde la sociología nos dice que la sociedad no es estática, la sociedad avanza, como que el individuo, los seres humanos nos desarrollamos, somos sujetos pensantes que vamos evolucionando a medida que van pasando los años. Y digamos que desde la filosofía política, la sociología, somos seres históricos, sociales y epistemológicamente hablando. Entonces, el constructivismo, voy a mencionar algunas como para el constructivismo social, porque nos presenta un fundamento según la cual los seres humanos, ya eso lo aprendimos antes en la filosofía antigua, desde Aristóteles hasta llegar a la época moderna y las pedagogías actuales y las pedagogías pasadas, antes de la escuela nueva, pues, con el constructivismo social, hemos aprendido que los seres humanos nos desarrollamos dentro, inmediatamente que nacemos, nacemos insertos dentro de una sociedad y dentro de una primera institución que es la familia. El ser humano se desarrolla sí o sí en medio de otros y con otros. Eh, eh, Otra, bueno, aquí hay muchas. La teoría curricular, que explora los conceptos y las metodologías del diseño, que tiene que ver con la planificación, las metodologías y todo eso debe tener una relación directamente apoyada de la mano y que no debe ir desligada la una de la otra. Otra es la de texto de Frida Díaz Barriga sobre esta que está aquí, la enseñanza situada, un vínculo entre la escuela y la vida. La necesidad que tenemos desde la escuela de resignificar las acciones educativas nuestras como docentes y sobre la manera en que nuestros estudiantes aprenden. Debemos tener en cuenta que hay diversas o diversos modos de aprendizaje y asimismo deben ser los diversos modos de enseñanza. Y vincular eso que pasa en la escuela, cómo logramos que los estudiantes vinculen la teoría con la práctica, es decir, lo que aprenden dentro de la escuela con lo que viven a diario, porque eso les ayuda significativamente a solucionar las situaciones que se le presentan, a solucionar problemas, que está enmarcado también en la base de una educación basada en un aprendizaje sobre proyectos, sobre problemas, sobre situaciones. Y así, entonces, digamos que se visiona una educación, un proceso de enseñanza más significativo, más práctico, sin dejar de dar al lado la parte teórica e incluyendo la parte eh, conceptual y, eh, y incluyendo también la parte de la tecnología, la parte de las TIC. Bueno, que hay muchísimo como el marco de las competencias digitales de la UNESCO y, bueno, otros pensadores. Fundamentos metodológicos. Bueno, esta investigación adoptaría un enfoque mixto porque necesitaríamos del método cuantitativo y cualitativo. El primero, que es el cuantitativo, porque necesitaríamos mirar de cerca hasta qué punto un avance en términos cuantitativos eh, que arrojan las evaluaciones de los estudiantes, eh, la cantidad de estudiantes que logra avanzar o mejorar las notas con la tecnología en relación con el no uso de la tecnología durante las clases. Eso es un ejemplo. El otro sería la parte cualitativa, en el modo cómo se implementan las estrategias dentro de una clase por parte del docente, pero también de parte del estudiante, cómo es que ellos integran ese uso de las tecnologías y cómo es que ellos interiorizan el uso adecuado. El tipo de investigación es un estudio descriptivo explicativo. Si bien en la parte cualitativa estamos describiendo procesos y estamos mirando cómo se llevan a cabo, también es menester explicar
las características del uso de la tecnología, explicar, digamos que los resultados y las estrategias, cómo y por qué se dan y por qué serían las más adecuadas. Es un estudio de caso porque lo estamos centrando directamente en las experiencias de enseñanza-aprendizaje de una escuela en la ciudad de Cartagena llamada John F. Kennedy, y que es una escuela pública donde no todos los estudiantes tienen acceso y que esta escuela ha contado con el apoyo institucional, el apoyo y público y político del Estado para acceder a ciertas tecnologías de la información, a ciertos instrumentos como computadores, tablets, salas, etc. Método sería un estudio mixto, un estudio de caso mixto, de triangulación de datos y comprensión integral de fenómenos. Y la población son estudiantes de grado 10 y 11 porque eh, esta es la población donde, digamos que se focaliza en mi escuela, en la escuela donde trabajo, más el uso de las tecnologías. Y algunos profesores, no todos los profesores lo utilizan, pero sí los profesores de ciencias sociales, inglés y tecnología. Matemáticas ya no mucho. ¿Qué técnicas? Técnicas cuantitativas como análisis de calificaciones, los reportes académicos antes y después de implementación de tecnología, encuestas, como el ejemplo que les traigo ahorita, una primera encuesta como de prueba que realicé con los estudiantes de 10 y 11. Y las otras técnicas serían cualitativas, entrevistas estructuradas a docentes, a estudiantes, el análisis de información cuantitativo y cualitativo. Para el cuantitativo, tablas de Excel, tablas comparativas y el cualitativo, análisis de contenido temático, de codificación de entrevistas, notas de campo, documentos, matrices de categorización para identificar patrones, regularidades, diferencias y en la práctica. Bueno, la hipótesis. eh, la integración de las tecnologías educativas mejora significativamente los resultados de aprendizaje, y optimiza la eficacia de las estrategias pedagógicas cuando éstas se utilizan de manera planificada y acorde con los objetivos educativos, que también van de la mano con lo que es la malla curricular, la temática, el grado, etcétera, y la edad y todo eso, proporcionando herramientas que fomenten el aprendizaje activo y el compromiso. Pero eso lleva consigo unas variables que también tendríamos que tener en cuenta, como el uso de las tecnologías educativas, que no todos los docentes lo hacen, y que dentro de una clase no todos los estudiantes son conscientes del adecuado uso. Algunos se distraen, otros entran a páginas que no deben, etcétera, etcétera. La accesibilidad y la disponibilidad de estas tecnologías, porque en una escuela pública se presenta la siguiente característica y es que a veces, eh, la sala de, donde están los computadores, ay, Dios, la sala donde están los computadores no es accesible en todo momento, a toda hora, sino que se debe apartar, es por turnos, no todas las horas, no todos los profesores. Eso tiene también, digamos, una variante. Si integra o no y de qué modo el uso de las tecnologías dentro de los currículos, el rendimiento académico de los estudiantes, si mejora, ¿no? Si las habilidades de pensamiento crítico, la resolución de problemas dentro del proceso, hasta qué punto se logra, las competencias digitales, quiénes están preparados o no, y también tiene que ver, digamos que, con la capacitación de los maestros hacia el uso de las tecnologías. La interacción y participación activa del estudiante dentro del proceso, la adaptación y la personalización del aprendizaje, porque acuérdense que decía que cada persona aprende de modo diferente, y también la motivación y la satisfacción del estudiante si considera o se siente que de esta manera ha aprendido más y mejor. Ahora quiero compartirles los resultados de una primera encuesta a estudiantes de grado 10 y 11 para que, es una muestra inicial, para que
miremos o vayamos comparando en el avance de esta investigación si vamos por buen camino. Le preguntamos a varios estudiantes a través de una encuesta sobre la frecuencia con la que se emplea tecnología durante las clases y ellos, la mayoría, pues sí, ocasionalmente, algunos con frecuencia, otros siempre, y muy pocos los que nunca han implementado tecnología durante la clase. Esto quiere decir que en la institución educativa John F. Kennedy se han abierto las puertas al uso de las tecnologías digitales, que no ha sido una barrera y que los estudiantes pues se van adaptando o están, digamos, preparados, acuérdense, con toda lo que sucedió durante pandemia, que sí o sí nos vimos obligados a hacerlo, ellos lo reciben de buena manera y los profes lo implementan. Entonces, otra pregunta fue, ¿he adquirido conocimiento sobre el manejo de herramientas digitales gracias al trabajo de clase o en la clase? Y ellos dicen que ocasionalmente un 31,4% y con frecuencia un 18, un 51,4%, o sea, más de la mitad, y un porcentaje que le sigue sería que ocasionalmente. Los que dicen que son siempre son el 8,6%, porque cabe anotar que hay clases como la clase de tecnología donde la clase se da siempre dentro de ese espacio. Y todas las clases son prácticas, utilizando el computador, utilizando las plataformas. Ellos muy pocas veces, sí lo hacen, pero muy pocas veces, no utilizan la tecnología, que la mayoría de las veces sí lo hacen. La otra de las preguntas, tercera pregunta, cogí solo cuatro, dice, estrategias pedagógicas mediadas por la tecnología. ¿El uso de los recursos tecnológicos incrementa mi interés y participación de clase? Pues como ustedes ven, el 14% dice que ocasionalmente, pero el 31%, más de la mitad, entre 31 y el 31, que son por ahí 22 de estudiantes, dice que con frecuencia y casi siempre. O sea, que ellos consideran que sí, el uso de la tecnología incrementa el interés y su participación en clase. La última pregunta que escogí fueron los logros y sus resultados del aprendizaje. Percibo una mejora en mis calificaciones desde que se incorporó la tecnología en las clases y ellos dicen que con frecuencia 14% y que siempre el 7%. Bueno, concluyo esta parte de mi presentación diciendo que la institución educativa John F. Kennedy está abierta a que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se incorporen las tecnologías educativas o las tecnologías de la educación y que es un proceso con un enorme potencial transformador, pero que tiene unos retos significativos que se deben abordar desde una perspectiva pedagógica, institucional y humana. Los datos muestran que si bien existe una disposición creciente hacia el uso de las plataformas digitales, recursos multimedia y herramientas interactivas, su uso no siempre responde a un enfoque didáctico claro. ¿Esto dónde se ve? Por lo menos en la última pregunta, que los estudiantes dicen que ocasionalmente perciben mejoras en sus calificaciones desde que se incorporó la tecnología. Ahora bien, un hallazgo fundamental es la necesidad de garantizar que el docente mantenga un papel como mediador activo del conocimiento, incluso en entornos altamente digitalizados. La tecnología no debe reemplazar la relación educativa, sino potenciarla. Debe ayudar a que el objetivo de la enseñanza llegue a un determinado fin y que en la evidencia eso se vea reflejado. Cuando el docente logra equilibrar el componente digital con el vínculo humano, se fortalece la autonomía, se fortalece el pensamiento crítico y las habilidades socioemocionales del estudiante. Esto confirma las reflexiones de Fulán, quien sostiene que el cambio educativo real surge de la integración coherente entre recursos y prácticas pedagógicas y cultura institucional. Porque si desde la escuela no se apoya el uso de las tecnologías, si el maestro no las implementa desde una forma racional, didáctica, pedagógica y
consciente, tampoco le puede transmitir ese uso consciente y ese uso responsable al estudiante, no se formaría como una cultura institucional, no podría exigirla desde la casa tampoco, porque nosotros como escuela tenemos un papel transformador y un papel formador dentro de la sociedad. Finalmente, la investigación evidencia que el desafío más apremiante no es incorporar más tecnología, sino aprender a usarla estratégicamente. ¿Qué, cómo, por qué es el uso adecuado? Depende del contexto, de la edad y el grado del estudiante. La institución requiere diseñar políticas internas claras, fortalecer la formación docente, evaluar sistemáticamente el impacto de las herramientas y promover prácticas que transformen la tecnología en una oportunidad para innovar y no una simple tendencia pasajera. Al lograrlo, John F. Kennedy, nuestra institución, podrá avanzar hacia una educación más pertinente, inclusiva y crítica, capaz de responder a los retos del presente y de formar estudiantes preparados para los desafíos humanos y digitales del siglo XXI. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atenta. Muchas gracias a usted, maestra, por su gran presentación, por compartirnos también esta experiencia que ha vivido directamente desde su institución, lo cual nos permite, obviamente, socializar y poder también avanzar para poder transmitir, aprovechando incluso las redes comunicacionales de Wix presente en más de 16 países. Por lo tanto, eso nos va a permitir generar alianzas probablemente con otras instituciones y donde usted desde esta investigación también influye como una verdadera embajadora académica de Wix en su localidad, en su región. Así que vamos a proceder de inmediato, maestra, a avanzar con algunas consultas si es que no, nuestro... Veamos qué es lo que, a ver si hay acá, claro. Básicamente, maestra, me gustaría primero que todo que nos abordara la inquietud que la llevó a usted a abordar tecnología educativa en este tipo de proceso de enseñanza. ¿Qué problemas identificó y qué oportunidades ve usted en las TICs en este caso? Bueno, ¿qué me llevó a abordar esta temática dentro de mi escuela? Es que noto o noté desde el principio que la escuela está abierta a la posibilidad, apoya el uso de las herramientas. Yo miro que hay una sala que llamamos sala de audiovisuales, donde se puede ingresar, digamos que una pantalla gigante que tiene todo un sinnúmero de accesorios que se pueden utilizar, tiene una computadora, hay un proyector, la escuela está abierta, hay una sala que tiene muchos computadores, otra sala donde tienen unas tablets, eh, y que nuestro rector a veces nos dice en las clases, yo por lo menos cuando estoy explicando una clase que no requiere tecnología en principio, les pido a los estudiantes que guarden los celulares. Si bien nosotros no podemos estar cerrados a que hay un mundo virtual, un mundo de la tecnología donde ellos pueden consultar y todo lo demás, a veces ellos se pierden en ese abanico de posibilidades y está en la parte del uso. Ellos se meten en otras cosas, se distraen, entonces se pierde, digamos que el objetivo de la clase. Entonces yo les digo, por favor, guarden los celulares, algunos acatan, otros no, pero hay que estar muy pendiente de eso. En una oportunidad recogí los celulares. Yo digo, primero lo vamos a hacer así, me van a atender la explicación en el tablero y después nosotros a la hora de poder responder lo que vamos a hacer, podemos consultar y después con lo que aprendimos lo manejamos. Y nuestro rector dijo pues que no estaba de acuerdo con eso, porque tenemos es que concientizar a los estudiantes sobre el uso. Por eso me llamó mucho la atención el tema. Lo segundo es que, bueno, ¿qué problemáticas? Es que eh, primero es esta parte de la concientización, es difícil, sobre todo cuando un padre de familia te dice, profe, mira a ver
Si usted lo logra manejar con mi hijo, porque yo desde la casa no, ¿sí? Entonces queda el docente, digamos que realizando este trabajo desde la escuela, Claro. sin apoyo del padre de familia. ¿Y qué oportunidades veo? Bueno, la oportunidad es que eh, hay un mundo diverso allí en la virtualidad de, de, de consultar, de mirar visiones de mundo, de mirar fuentes y que ellos deben ser hábiles para tomar las adecuadas y poder criticar lo que allí está y aportar sus puntos de vista. Perfecto, Gracias. maestra. Hay una consulta de parte del maestro Fernando Reyes González desde Ciudad de México. Saludamos al maestro también. Él plantea la siguiente consulta en su experiencia y le pido por favor si la puede responder muy breve para poder dar Ok. espacio a otra. En su experiencia, ¿debe de hacerse una evaluación al profesor antes y después de implementar el uso de las tecnologías? Y ver Bueno, una retroalimentación con los alumnos, pregunta también. bueno, no necesariamente el docente. La evaluación se hace al proceso, digámoslo así. Al proceso que yo hago, de la metodología que utilizo con los estudiantes y al, eh, al resultado que arroja ese proceso en la evaluación. Sí. ¿Cómo me fue? ¿Cómo le fue a los estudiantes en ese proceso de enseñanza-aprendizaje al final, sin utilizar, digamos que la tecnología, y luego utilizando una herramienta tecnológica, si ese mismo conocimiento si mejoró, entonces allí sería. Y sí, se podría hacer una retroalimentación con los estudiantes acerca de eso, porque ellos deben ser conscientes de dicho proceso. Perfecto, maestra. Y desde una perspectiva más bien del pensamiento crítico que usted intenta desarrollar, y volviendo al ámbito de de los docentes, muy importante para nosotros, ¿cómo hacemos para que este docente no pierda su calidad humana, entre comillas, si me lo permite? Porque las tecnologías nos favorecen mucho, pero también nos rigidizan. ¿Qué hacemos ante una situación como esa? ¿Qué sugerencia da usted como investigadora? Así es. Bueno, la clave está en el diseño, en la metodología. Cuando nosotros preparamos una clase, y antes de preparar la clase, cuando tenemos un currículum, nosotros debemos dejar establecido qué metodología voy a implementar en el uso de la clase. Es allí donde yo intervengo como guía y como potencializador del conocimiento en el diseño de esas estrategias. Diseñar experiencias de aprendizaje, donde se pueda promover la empatía, donde el respeto por el otro, por el pensamiento de la otra persona, me ayude a integrar dentro de mi punto de vista, dentro de mi cultura y dentro de mi opinión, un aspecto crítico de respetar lo que otro dice, pero que al mismo tiempo pueda exponer lo que yo estoy diciendo respecto a esa opinión. Excelente, me parece, es una muy buena forma de abordar esta oportunidad de distintas aristas, no solo tecnología, sino también la aplicación en los alumnos, en los docentes, en el fondo un cambio más profundo a nivel de organización. Maestra, si usted tuviese que darnos algunas recomendaciones desde su experiencia hacia otros colegas que están en distintas latitudes. Por ejemplo, el maestro Reyes está en México, tenemos colegas en Colombia, Ecuador, en el caso mío en Chile. Pero todos creo que de alguna forma tenemos transversalmente la misma problemática. ¿Qué recomendaciones nos da a nosotros como docentes? Bueno, lo primero es enfatizar estrategias metodológicas de aprendizaje Ujú. basadas en la experiencia, basadas en la resolución de problemas, en situaciones reales, donde ellos puedan implementar no solo la parte teórica, sino también la parte práctica y la parte crítica
el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, basado en el uso de la teoría y por el respeto, digamos, a la palabra y a la implementación de recursos conscientes de que lo importante no solo es la implementación de las tecnologías, sino ser consciente de un uso adecuado de esas herramientas. Perfecto. Me parece muy buena su propuesta. Auguro también éxito para usted porque con ello genera un liderazgo también desde su institución que la ha avalado para desarrollar esta tesis y obviamente eso también va a redundar en un cambio de visión de seguro que tiene la comunidad en torno a su institución educativa. Así que, maestra, muchísimas gracias por ello. Quiero también recordarle a nuestra audiencia que pueden visitar otras ponencias tan interesantes como la que nos acaba de compartir la maestra Miller Arlendis y la pueden recabar acá en este código QR o en las redes sociales de Wix. También recordar a ustedes que recibirán un certificado de participación en un plazo de 10 días hábiles aproximadamente y en sus correos electrónicos como tal, como una muestra de agradecimiento de parte de la universidad hacia ustedes. Y ahora, maestra, Muchísimas gracias, muy amable. ah, gracias. Ahora viene ya sus palabras al cierre, porque entendemos nosotros como universidad, extendemos el agradecimiento, también el orgullo que nos significa tener dentro de nuestras filas, en nuestras aulas, a una investigadora como usted. Le puedo asegurar de que y no quiero spoilear la película en realidad, pero cuando uno comienza a investigar y se adentra en este ámbito de la investigación académica, la verdad que esto no termina nunca, maestra. Se lo dice una persona con bastantes años más o muchas juventudes en mi cuerpo en realidad, pero no se acaba esto. Entonces, la propuesta de seguro es seguir avanzando, pero en el intertanto... Usted tiene mucho que agradecer seguramente a su institución, sus alumnos, sus profesores, su familia en general. Por favor, quedamos muy atentos. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas pues que me han apoyado en el proceso, al rector, a mis compañeros de trabajo, a los estudiantes que son la materia prima de la investigación y sobre todo a esta nuestra universidad por tan importante oportunidad y a Maravilloso, mi maestro. familia sobre todo. Eso, sí, porque en Me ha realidad encantado. la familia de seguro ha tenido demasiado paciencia con usted. Sí, Sí, señor, porque es la sí o base. no, porque los fines de semana, cuando todo el mundo quiere salir, quiere disfrutar, no, la investigadora, la maestra está estudiando. A veces largas horas en las noches. Hay un costo familiar, un costo emocional, un costo de tiempo, así que desde la universidad lo reconocemos y extendemos este fraterno saludo a su familia a su institución, sus alumnos, sus directores también. Así que maestra, será hasta una próxima convocatoria entonces. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes. Bueno.